Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Gracias al Señor que tenemos todavía el privilegio de congregarnos, ¿verdad? Y que estamos aquí en esta casa de oración donde somos patrocinadores de la verdad presente. ¿Verdad que sí? Somos una iglesia de verdad presente. Y eso debemos de tenerlo presente todo el tiempo, en todo momento. Que somos una iglesia de la verdad presente. Con el propósito de que nosotros estemos afianzados en el mensaje que nosotros predicamos. Yo creo que nosotros como adventistas del séptimo día nos caracterizamos porque somos la iglesia que tiene la verdad. Yo creo que todos estamos convencidos de eso, ¿sí o no? Tenemos la verdad. Y por lo tanto, esa verdad que nosotros profesamos, o sea, no nos cabe duda que nosotros tenemos la verdad. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que profesa esta verdad presente, va a ser probado duramente. Duramente. Muy dura va a ser la prueba que le toca al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sucede que estamos viviendo ante un gran conflicto y es la gran guerra, la gran controversia que hay entre la verdad y el error. Como se hablaba en la escuela sabática, como se hablaba en la meditación. Hermanos, nosotros tenemos que afrontar un mundo allá afuera que se está oponiendo, ya de hecho desde hace mucho tiempo se está oponiendo a esta gran verdad que el Señor nos ha dado a nosotros. A pesar de que nosotros tenemos las evidencias, sin embargo, muchos se levantan para contradecir todo lo que nosotros conocemos, porque la palabra lo dice, porque está escrito. Pero ¿saben qué? Se van a levantar hombres y mujeres que van a hacerle guerra a esta verdad. Ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo cómo cada vez, hermanos, la verdad está siendo echada a un lado. ¿Para qué? Para exaltar el error, para exaltar lo malo. Por eso dice la palabra de Dios que a lo malo le iban a llamar bueno y a lo bueno le iban a llamar malo. Hermanos, a pesar de la guerra que nosotros tenemos que afrontar, a pesar de este gran conflicto que tenemos que vivir, estamos hablando la verdad en contra del error. Sin embargo, mis hermanos, finalmente la verdad triunfará. O sea, a pesar de toda la oposición que pueda haber, la verdad triunfará. Y ese es el título del mensaje que yo tengo para esta mañana. Y lo he basado principalmente en un capítulo que yo les recomiendo que lo lean en sus casas, pero por el factor tiempo voy a tratar de leer lo más que pueda de este capítulo. Estamos hablando del capítulo 39 del libro El conflicto de los siglos, que se titula El mensaje final de Dios. Hermanos, a pesar de toda la oposición que hay, vemos cómo el Señor permite la oposición, y por eso es que la Biblia dice que Jehová se va a reír de los que se oponen, de los que se levantan en contra de la verdad, en contra del pueblo de Dios. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Fíjense, ¿contra quién es la guerra? ¿Será que la guerra es contra los que se dicen ser cristianos o los que se llaman cristianos? ¿Será que contra ellos es la guerra? ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Dice claramente que el dragón, ya nosotros sabemos quién es el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer, contra el resto de la descendencia de ella, y son contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, a pesar de que nosotros sabemos todo lo que podemos saber como adventistas, a pesar de que nosotros conocemos la profecía, sucede que el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la profecía, nos ha llevado, hermanos, yo no sé si ustedes lo habrán notado, pero nos ha llevado a tener miedo al futuro
Y eso fue una de las cosas que el pastor Rafael Pérez habló en el sábado pasado, el miedo al futuro. ¿Por qué tenemos miedo al futuro cuando nosotros somos un pueblo que se nos ha dado una verdad tan preciosa que quizás no la tiene otra iglesia sobre la tierra, que la hemos tenido nosotros? ¿Por qué tenemos miedo al futuro? Debe ser, hermanos, porque, y ojalá que no se cumpla en nosotros las tristes palabras que dice Jeremías capítulo 8, versículo 20, que son bien tristes esas palabras, que dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Oh, hermanos, son palabras bien tristes. Ustedes se imaginan el tiempo que uno está pasando todos los sábados que venimos a este templo a escuchar la palabra. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros? Este corto tiempo que tenemos para prepararnos, ¿lo estamos haciendo o lo estamos desperdiciando? Menos mal que en esta mañana el mensaje, todo está unido. De hecho, lo que presentó mi hermano Rodi me hizo un gran favor, ¿no? Yo nunca digo que me robaron el mensaje. No, el mensaje no es mío. El mensaje es de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el Señor quiere que esto se repita. Y la cita que leyó mi hermano Rodi la voy a volver a repetir. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, porque el Señor quiere que esto se repita. Y a esa conclusión he llegado yo. Cuando uno va a presentar un mensaje, de hecho, él y yo no nos pusimos de acuerdo, pero prácticamente todo lo que él dijo esta mañana, yo lo voy a repetir aquí también. O sea, hermanos, y siempre se repite la misma historia. Cada vez que alguien se para en este púlpito a presentar un mensaje, sucede que alguien ha hablado algunas citas que tienen que ver con el mensaje que el predicador tiene. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor quiere que esto se repita. Porque es tiempo de que nosotros nos preparemos, porque va a llegar el día, hermanos, y va a ser de tal magnitud la guerra que nos espera, que no vamos a tener ni Biblia, ni espíritu de profecía en la mano. No vamos a tener el pastor Rafael Pérez que nos diga lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que dar razón de la fe que profesamos y tenemos que defenderla. ¿Por qué? Hermanos, a pesar de toda la oposición que pueda haber, la verdad va a triunfar. A pesar de todo eso. Pero ¿por qué tenemos miedo? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué tenemos que tener miedo cuando el Señor nos ha dado suficientes evidencias de que Él nos ha llevado hasta aquí? Desde el pasado el Señor nos ha conducido hasta el presente. Y asimismo el Señor nos va a seguir conduciendo ¿hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo, cuando tengamos que afrontar esa terrible prueba que le toca al pueblo de Dios. Bueno, imagínense ustedes, hermanos, la oposición. La oposición la vamos a tener en todo nivel, comenzando desde la familia, desde los seres más íntimos, se van a volver contra nosotros, tristemente. ¿Por qué es tan importante que toda la familia esté caminando junta? Porque si eso no ocurre, va a haber un quiebre. Va a haber una división en la familia. Estamos hablando del esposo, la esposa y los hijos, que es el núcleo familiar. El Señor así lo dice, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Escuchen cómo el Señor dice aquí la división en el mismo núcleo familiar. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios, comenzando con este versículo. Dice, Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y escuchen lo que dice el versículo 36.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Lo ven? Qué triste, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, en la misma familia, bien sea la esposa o el esposo, y escuchen lo que dice también Miqueas, capítulo 7, me vino a la mente ese versículo en este momento. El profeta Miqueas también en el capítulo 7, versículo 5, el verso 5 principalmente. Escuchen lo que dice. Miqueas capítulo 7, versículo 5. Oh, hermanos, qué triste, ¿no? La gran prueba que le toca al pueblo de Dios, y qué dolorosa es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los seres más íntimos, a los que más queremos. Miqueas capítulo 7, versículo 5 dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. ¿Lo ven? Ahora, eso no solamente aplica para la mujer, ¿no? También aplica para el hombre. Del que duerme a tu lado, cuídate. ¿Ok? El versículo 6, vamos a leer el versículo 6. Dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son, ¿quiénes? Los de su propia casa. ¿Lo ven? Oh, hermanos, estamos viendo claramente cómo la enemistad, la guerra, el conflicto que vamos a tener va a ser dentro de nuestra propia casa, y no solamente dentro de nuestra propia casa, también cuántos hermanos, ahora mismo nosotros nos congregamos, somos felices cuando nos congregamos todos aquí, pero hermanos, ¿ustedes se imaginan lo triste que es que tu propio hermano te vaya a entregar en el día de la prueba? Que tu propio hermano con el que tú te has congregado, ese se convierta en el más acérrimo de tus enemigos. Tu propio hermano con el que tuviste cada sábado congregándote, cantando himnos con él, y que él se convierta en el enemigo más acérrimo, que te haga toda la oposición, que te busque, que le diga a las autoridades dónde tú estás escondido para que te vayan a buscar. Oh, hermanos, eso es triste. Por eso es que el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en esta mañana es que tenemos que estar afianzados en esta verdad. Tenemos que vivir esta verdad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Aparte de eso, también, hermanos, dice también en la matutina Maranata, no voy a leer esa matutina porque ya la he leído varias veces aquí, en esta iglesia, pero la matutina del 28 de julio habla de que nosotros tenemos que dar razón de la fe que profesamos y que vamos a darla individualmente cada uno de nosotros. Ahí no va a estar el hermano o la hermana, el pastor, el anciano, no, usted va a estar solo y usted va a tener que ser, y lo van a llevar ante las autoridades, ante las eminencias, entre los más grandes hombres brillantes de este mundo, y usted va a tener que dar razón de la fe. Por eso es que el Señor nos dice en Juan capítulo 5, versículo 39, dice el Señor: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, hermano, este es el tiempo de que tenemos que invertir el poco tiempo que tenemos en prepararnos, porque viene una gran prueba para el pueblo de Dios. Y por eso es que tenemos que hacer énfasis en esto. ¿Cuántas veces en esta iglesia no se ha hablado de que viene un decreto dominical? Hasta lo hemos descrito con lujo de detalles. Pero ¿estamos conscientes de eso? ¿O es que tenemos que seguir repitiendo? Por eso es que el apóstol Pedro, lo leímos en la escuela sabática. Vamos a buscarlo. Tenemos que repetirlo. El método de Dios es el de la repetición, pero hay algunos que no les gusta que se les repitan las cosas. Yo me he encontrado con hermanos que se fastidian cuando uno les repite estas cosas. Hermano, cuando se trata de la palabra de Dios no nos debe de fastidiar nunca, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Escuchen lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.
Oh, hermanos, tenemos que repetir. Tenemos que repetir esto hasta el cansancio, para que cuando no tengamos estos libros que se nos quiten, la Biblia y el espíritu de profecía, podamos decirlo hasta de memoria. Porque a eso tenemos que llegar, tenemos que prepararnos. Cada uno de nosotros tiene que dar razón individualmente, razón de la fe que profesa y defender esa verdad, aunque se levanten los más hombres elocuentes de este mundo. Tenemos que dar razón de nuestra fe. Ahora, escuchen lo que dice, y voy a continuar con este capítulo 39 del conflicto de los siglos. Escuchen bien, hermanos, hablando de esa crisis que viene, esa gran crisis que viene sobre este mundo. Escuchen lo que dice en la página 662. Estoy leyendo este capítulo, el mensaje final de Dios, para los que están anotando. Página 662 dice lo siguiente: terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Ustedes saben muy bien que la ley dominical no es una sola ley, o la ley dominical no se limita solamente a la imposición de un día, como lo es el día domingo, para guardarlo, porque sabemos que cuando se imponga el decreto dominical, el que trabaje en ese día va a ser llevado a la cárcel o le van a aplicar todas las leyes habidas y por haber, ¿no? Pero eso no se limita nada más a un día, porque también te van a obligar, mi querido hermano, a que usted tenga que, aparte de guardar el domingo de forma obligatoria, te van a obligar a asistir a esa nueva religión que ya prácticamente ya podemos decir que es un hecho. Usted sabe muy bien que ya se hizo la primera sede que está allá en los Emiratos Árabes Unidos, la Casa Abrahámica, una religión formada, ahora mismo está formada por las tres grandes religiones monoteístas, unidas en forma ecuménica. Y así, hermanos, quizás este sea el inicio de esa nueva religión en la cual nos van a obligar a todos a que tengamos que asistir, porque si no, usted no va a poder comprar ni vender. Dice: todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. De acuerdo a este primer párrafo que les leí de este capítulo, estamos viendo, hermanos, que vamos a estar enfrente de dos amenazas. Por un lado, la amenaza de la bestia. Y la amenaza de la bestia, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 13. Nosotros hemos leído este capítulo muchas veces, pero vamos a repetirlo. Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 11 al 17, hablando de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya nosotros sabemos a quién representa esa bestia, ¿verdad? ¿Representa a quién? A los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estamos viendo aquí, hermanos, que estamos ante una ley opresiva, una ley que va a ir en contra de la libertad civil, en contra de la libertad religiosa, en contra de la libertad que tenemos de adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Y por esa razón es que el mensaje adventista que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros también incluye el salir de las ciudades. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta prueba que viene para el pueblo de Dios, los que queden en la ciudad, hermanos, tienen que estar bien afianzados en la verdad y tienen que estar dispuestos hasta sufrir, si es posible, hasta el martirio. Pero Dios va a tener un pueblo en todas partes. Va a tener un pueblo fiel, pero ese pueblo, el Señor quiere que su pueblo, para que lo pueda seguir adorando en espíritu y en verdad, hermanos, tiene que tener un lugar. Así como el que tuvieron los valdenses cuando estuvieron, hermanos, en esos 1260 años de supremacía papal. Ellos tuvieron un lugar donde se escondían. En lo que se conoce hoy día como la iglesia de la cueva. Ahí iban los valdenses, ahí se escondían de la espada del papado. Hasta que llegó un día, hermano, que los descubrieron y uno por uno fueron lanzados al precipicio, hombres, mujeres y niños, en esa gran masacre. Hermanos, y así como vivieron los valdenses esa experiencia, el pueblo de Dios en el tiempo final también va a vivir algo similar. Vamos a vivir exactamente como vivieron los valdenses. Quizás tengamos que escondernos en una cueva para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque va a ser obligatorio que todos asistan a esos templos de esa nueva religión. Y el que no asista, ¿qué va a pasar? No va a poder comprar ni vender. Esa es la ley dominical, hermanos. Eso es lo que viene para el pueblo de Dios. Hermanos, pero el Señor lo profetizó, ¿verdad? En Mateo capítulo 24. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Fíjense bien, hermanos, ¿por qué hay temor al futuro? Aquí en Mateo capítulo 24 habla de todos los desastres y calamidades que van a ocurrir antes del pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 24, vamos a partir desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo que se decía esta mañana en la edificación, ¿verdad? Que muchos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque se van a levantar muchos falsos profetas, falsos cristos, y dice que van a engañar a muchos. Ojalá fuera a pocos, dice que engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque son pocos los que se van a preparar realmente. Son pocos los que van a estar afianzados en la verdad. Y solamente los que estén afianzados en la verdad van a escapar de este terrible engaño que le espera a la humanidad. Sigue diciendo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántos hermanos yo he escuchado que dicen: no, hermano, ya viene la tercera guerra mundial y ya el evangelio no se va a poder predicar? ¿Acaso eso es un impedimento para Dios? ¿Acaso por eso el Señor va a permitir que esta guerra impida que se predique el último mensaje de misericordia? ¿Acaso el Señor no tiene a los 4 ángeles sosteniendo en los 4 ángulos de la tierra para que no sople viento alguno? Hasta que sean sellados los siervos de Dios en sus frentes. Pero para que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes,
Primero se tiene que predicar este evangelio. El mundo entero tiene que conocer lo que ha de acontecer en los tiempos futuros, en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Para que el pueblo de Dios conozca y sepa qué es la verdad y qué es el error. Y cuando se ha implantado el decreto dominical, entonces ahí cada quien va a decidir quién sirve a Dios y quién no le sirve. Ahí se va a decidir quién es trigo y quién es cizaña, cuando eso acontezca. Por eso, mis hermanos, no nos tenemos que preocupar. Siempre vamos a escuchar de que hay una guerra, que se va a prender la tercera guerra mundial. ¿Pero acaso el Señor no le ha puesto un freno a eso? ¿Acaso no vemos la mano del Señor frenando los vientos de destrucción? ¿Para qué? Porque primero se tiene que predicar el evangelio del reino. Primero se tiene que predicar este evangelio eterno antes de que ocurran todos estos acontecimientos, estas terribles guerras que vienen. Escucha lo que sigue diciendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿No lo vimos nosotros cuando vino, vamos a decirlo en estos términos, la enfermedad desde el 2020 hasta el 2022? Esa enfermedad que frenó un poco, hermanos, porque sí vimos que sí frenó un poco la predicación del evangelio. Pero aún así, gracias a los medios de comunicación, se siguió predicando el evangelio. O sea, esto no se ha detenido, ¿verdad? Dice, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Saben qué es lo más difícil de soportar? Yo creo que el hombre puede soportar primero el martirio antes de ser aborrecido. Una de las cosas que el hombre no soporta es que lo aborrezcan. ¿Cómo se puede sentir usted que lo aborrezca su familia, su esposa, sus hijos, o los hermanos en la iglesia, o los compañeros de trabajo, o los vecinos, o la gente en general? Que usted se sienta aborrecido por todos. ¿Cómo se puede sentir un ser humano cuando ese tiempo llegue? ¿Se dan cuenta, hermanos, contra qué tenemos que hacer guerra? Por eso dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados y contra potestades. O sea, el diablo va a desplegar todas sus baterías en contra de ¿quién? En contra de ese pequeño remanente que no va a doblar sus rodillas ante Baal. Por eso, hermanos, es que el Señor nos manda a prepararnos. Sigue diciendo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Bueno, esto está, como lo dice el versículo 24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, si el Señor le permitiera al diablo engañar a los escogidos, hermanos, nadie pudiera ser salvo. Pero gracias al Señor que dice, ¿le pone un freno a quién? No, a mis escogidos tú no los vas a tocar. Hermanos, esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. No deberíamos de tener miedo, porque cuando leemos estas cosas quizás nos da temor. ¿Por qué tenemos temor? Porque no nos hemos preparado. Ese es el problema, no nos hemos preparado. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para prepararnos? ¿O es que acaso nosotros no hemos contado? Porque quizás estamos haciendo cálculos del cierre de la gracia, quizás algunos, a lo mejor están haciendo cálculos de cuántos años faltan para que se cierre la gracia. Pero es que no echamos de ver que nuestro propio tiempo de gracia se puede cerrar mañana mismo. Y por eso es que el Señor dice que tenemos que vivir como que si fuese el último día de nuestras vidas. Así deberíamos de estar, hermanos. Pero ¿acaso ha hecho mella? ¿Acaso ha hecho una impresión el mensaje que nosotros profesamos en nuestros corazones? ¿Qué está pasando con? ¿Será que estamos muy distraídos con las cosas del mundo? ¿Será que el teléfono todavía nos distrae? ¿Que no tenemos tiempo para dedicarlo al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son?
Esa es la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Por eso dice aquí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso no vemos cómo la maldad cada día va en aumento? Cómo ya no hay cortesía ni amabilidad, ya eso ya prácticamente está desaparecido. Y escuchen lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que habla el Señor? O sea, ¿quiénes son los que van a soportar todo esto? Los que perseveren. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hermanos, no es tiempo de quedarnos dormidos, no es tiempo de abandonar esta lucha. Ya estamos prácticamente en la recta final y es cuando tenemos que arremeter con todo nuestro poder para poder ganar esta victoria, para poder pasar esta prueba, así como hablábamos en la lección de escuela sabática, cómo Abraham pasó esa gran prueba, cómo pudo tener el discernimiento que era Dios el que le había mandado a sacrificar a su hijo y no razonó diciendo, oye, pero es que la ley de Dios dice que no matarás. Él pudo haber llegado a esa conclusión. Y miren, hermanos, él dijo, no, Dios dice, yo tengo que hacerlo. O sea, mi hijo no va a ser, y fíjense bien, al nivel que llegó Abraham, de pensar, mi hijo no es más precioso que Dios. Dios es más importante que mi propio hijo, que el cual amo, que mi propia esposa, que mi propia madre, que mi propio padre, que todos los seres más queridos que uno tiene, que el núcleo familiar. Hermano, Abraham puso primero a Dios y nosotros también tenemos que llegar a ese nivel de poner en primer lugar al Señor. Y cuando eso ocurra, por eso dice la palabra de Dios, el que no dejare padre y madre, hijo por causa de mí, no es digno de mí. Son palabras muy fuertes, hermanos. Pero el Señor nos ha dado el tiempo para prepararnos. El Señor quiere que lleguemos a ese nivel de preparación para que podamos ser como Abraham, como Enoc, como todos los patriarcas, los profetas, los hombres que hicieron esta historia, esta preciosa historia bíblica. Ahora somos nosotros los protagonistas de la historia. Y somos nosotros los que podemos llegar a hacer espectáculo al mundo, pero va a depender de nuestra actitud, va a depender de nuestro desempeño, cómo nosotros vamos a reaccionar cuando esta gran prueba llegue a este mundo. Escuchen bien, dice aquí el conflicto de los siglos, en el mismo capítulo, el mensaje final de Dios, páginas 663 y 664. Dice, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. ¿Cómo nos catalogan a nosotros? Alarmistas, ¿verdad? Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquirirá dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Bueno, ya nosotros sabemos que este ha sido el país hasta ahora que ha gozado de libertad civil y libertad religiosa. Pero acuérdense que la misma profecía de Apocalipsis capítulo 13 lo dice. La bestia semejante a un cordero, ¿verdad? Que tenía 2 cuernos, pero que iba a hablar ¿cómo? O sea, posteriormente iba a hablar como dragón. ¿En qué momento va a hablar como dragón? Cuando se unan la iglesia y el Estado. Cuando se una la iglesia y el Estado, es cuando este país va a hablar como dragón. ¿Y quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, va a tener el espíritu del dragón. Sigue diciendo, se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto
que no habría podido producir antes. O sea, hermanos, cuando el decreto dominical se imponga en este país, cuando este país cambie o esa libertad religiosa de la cual hemos gozado, esa libertad civil, cuando eso sea lo contrario, lo opuesto, ahí vamos a entender verdaderamente, ahí es donde el mensaje del tercer ángel va a tomar una importancia que no había tomado anteriormente. ¿Ok? Bueno, ahora, fíjense bien, hermanos, ¿qué dice Daniel capítulo 7, versículo 25? Un versículo que hemos leído nosotros aquí en esta iglesia muchas veces. El profeta Daniel, ¿verdad? Hablando de ese cuerno pequeño, ¿verdad? Que salió de esa cuarta bestia espantosa y terrible. Daniel capítulo 7, versículo 25. Fíjense bien, hermanos, lo que va a hacer este cuerno pequeño que nosotros sabemos que es el papado. Daniel capítulo 7, versículo 25. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Un versículo que yo creo que de este versículo podemos sacar hasta un sermón completo, ¿verdad? Dice claramente Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí lo vemos, ¿verdad? Cómo este poder político religioso, hermanos, dice que pensaría, y cuando dice que pensaría, hermanos, quiere decir que no puede cambiar la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque gracias al Señor que el original está guardado en el cielo. O sea, el original, hay una copia aquí en la tierra, pero en el cielo está el original que va a ser mostrado, hermanos, en su momento. Los 10 mandamientos que todos lo van a leer. Cuando sea invalidada completamente la ley de Dios, en ese momento va a ser mostrado en el cielo. Todo ojo va a ver los 10 mandamientos más vigentes que nunca. Y dice la sierva del Señor que el cuarto mandamiento va a ser el más brillante, el que va a destacarse como el sello del Dios vivo. Por eso, hermanos, tenemos que estar afianzados en esta verdad. Tenemos que tener suficiente fe. Y esa fe, hermanos, ustedes saben muy bien que la fe no se construye sola. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ojalá que no caigamos en ese estupor espiritual. Ojalá que nosotros no caigamos en esa negligencia para que después lleguemos a pasar a ese grupo que va al llorar y crujir de dientes en ese día. Ojalá que todos los que estemos aquí, hermanos, entremos en esa patria celestial, en ese mundo donde no va a haber más llanto, ni muerte, ni enfermedad, ni dolor. Nada de eso va a haber. Ahora mismo estamos pasando. Por más que nosotros podamos vivir cómodamente, por más que tengamos todo lo que tengamos, nosotros lo podemos tener las comodidades, podemos estar viviendo bien, pero ¿cuántos no están sufriendo ahora en este momento? ¿Cuántos niños no son víctimas de abuso, el abuso infantil, que eso ahorita está tomando auge? Hermanos, ¿cómo podemos estar felices? Algunos están felices, pero otros están tristes, sufriendo. No puede haber felicidad total cuando vemos que algunos alrededor nuestro están sufriendo. Por eso, hermanos, Primera de Timoteo, fíjense bien, hermanos, ¿qué va a pasar con aquellos que no estén afianzados en la verdad? Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo hablando al joven Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Fíjense bien lo que va a pasar con aquellos que no estén afianzados en la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? ¿Cuándo es esto? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿por qué va a pasar esto? Está hablando, hermanos, de los que profesan la verdad presente. No crean ustedes que estos son la gente del mundo, no, los que han profesado la verdad presente. ¿Cuántos hermanos no hay
en vez de alimentarse de la palabra de Dios, y es una de las cosas que yo le digo a muchos hermanos, ¿por qué no tienen que depender de la internet? ¿Por qué tienen que depender de un predicador? ¿Por qué ustedes no se preocupan, hermanos, por escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué no pueden tener esa experiencia con el Señor, de que el Señor les pueda hablar a la conciencia? Cuando a veces no hay ni siquiera discernimiento. A veces hay hermanos que se ponen a escuchar cuanto predicador hay en la internet, llenándose de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, y eso es lo que está ocurriendo en los tiempos finales. Hermanos, pero el engaño y la oposición contra la verdad va a ser de tal magnitud que aquí está la cita que voy a repetir que leyó Rodi esta mañana, aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 682. El drama capital del engaño. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. Fíjense, yo lo tenía aquí anotado y el hermano Rodi lo leyó. Quiere decir que el Señor quiere que esto se repita. Por eso es que la voy a repetir esta cita. ¿Ok? Escuchen bien. Dice, el acto capital, es decir, cuando habla del acto capital, está hablando del acto más fuerte y más alto y sutil, ¿verdad?, que va a hacer el diablo para engañar a todos, es este, como lo dice aquí. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Como se decía esta mañana, y gracias al Señor, que Dios nos ha dado suficientes evidencias para nosotros poder discernir que ese no es el verdadero Cristo, que ese es el falso Cristo, o sea, Satanás haciéndose pasar por Cristo. Dice, hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En otras palabras, va a imitar perfectamente la voz, el tono de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y escuchen lo que sigue diciendo. Ahora dice aquí, en tono amable y compasivo anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Y terminas diciendo esta cita, es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. ¿Lo ven, hermanos? ¿Lo ven contra quién tenemos nosotros que contender? Hermano, esta batalla nosotros no la podemos luchar solos. Tenemos que estar agarrados del Señor, porque dice que el Señor va a pelear esa batalla por nosotros. Pero si nosotros le damos la oportunidad a que el Señor entre en nosotros, entre en nuestras vidas, le permitamos al Señor que Él haga ese trabajo en nosotros, sobre todo de transformar nuestro carácter. Hermanos, el carácter juega un papel importante en este conflicto final. Ahora, hermanos, dice aquí, voy a leerles otra cita que está aquí en la Biblia de Estudios, comentando Apocalipsis capítulo 13. Escuchen bien lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, el título de este comentario, la mano perseguidora del enemigo. Escuchen como dice aquí, para los que tienen la Biblia de Estudios, así se titula este comentario. La mano perseguidora del enemigo. Dice,
Poderes religiosos que afirmarán que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, demostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón y que están instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución porque santifican el séptimo día. Satanás ha promovido el cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. ¿Acaso no se está trabajando en esa dirección? ¿Acaso no vemos cómo cada vez más la ley de Dios está siendo pisoteada cada vez más? ¿Está siendo invalidada? Comenzando por las iglesias del llamado mundo protestante. ¿Acaso no dicen que ya la ley fue clavada en la cruz del Calvario? ¿Que una vez salvo, siempre salvo? ¿Que somos salvos por gracia? Lo que se conoce como la doctrina de los nicolaitas. Escuchen lo que sigue diciendo. El hombre de pecado que pensaba cambiar tiempos y leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo, y el Señor actuará en favor de los suyos para mostrar claramente que Él es el Dios de los dioses. ¿Lo ven? O sea, hermanos, que a pesar de todos estos mensajes desalentadores, porque quizás son mensajes desalentadores en el sentido de que vemos cómo va a venir sobre el pueblo de Dios persecución, va a venir guerra, hambres, tantas cosas que van a ocurrir. Eso, por supuesto, tiende a desalentar a aquellos tibios, especialmente a los tibios. Pero, hermanos, esto nos tiene que dar ánimo, porque el Señor también, así como vemos las malas noticias en la palabra de Dios, también hay buenas noticias y esperanza y promesas de las cuales nosotros tenemos que asirnos de ellas. ¿Para qué? Para soportar ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Por eso dice 2 de Timoteo capítulo 13, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Por eso es que tenemos que prepararnos para lo que viene, ¿verdad? Ahora, hermanos, aquí en el conflicto de los siglos, continuando con este mensaje final de Dios, páginas 665, 664 y 665. Perdón, 665, 666. Dice, a los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Se les tratará como rebeldes. ¿Estamos dispuestos a soportar, hermanos, lo que es la persecución de las autoridades? Es ser tratados como rebeldes, es el ser tratados como desobedientes, que somos unos inadaptados. Todo eso nos van a decir. Cegados por Satanás, padres y madres, oigan esto, habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirá a la letra las palabras de Pablo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, como lo dice 2 de Timoteo 3:12. Cuando los defensores de la verdad se niegan a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Y termina diciendo, muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Oh, hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Cómo va a ser el corazón del hombre? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Qué estamos viendo? Que el Espíritu de Dios
cada vez más se está retirando de la tierra. Y por eso es que estamos viendo, hermano, lo que estamos viendo, cosas extrañas. ¿Extrañas por qué? Porque nunca habían pasado. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Cosas que nunca nos habíamos imaginado, eso es lo que va a ocurrir en estos tiempos finales. Ahora, dice aquí la matutina Maranata en la página 195. Escuchen bien lo que dice aquí, hablando de el título de esta matutina, traicionados por familiares y amigos. Cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra, una gran proporción de los que se consideran sinceros prestarán atención a espíritus seductores, se tornarán desleales y traicionarán cometidos sagrados. Llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Oigan esto. O sea, estábamos hablando de los mismos hermanos, ¿verdad? Nos van a traicionar. Aquellos que no estén afianzados en la verdad. Por eso es que el tiempo de preparación, insisto en esto, el tiempo de preparación es ahora, para que no caigamos del lado de los que se van a oponer al mensaje final de Dios. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo, convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene que tengamos una relación con el Señor? Que tengamos una experiencia, como se leyó esta mañana, una experiencia que hoy por hoy no poseemos. ¿Y cuál es esa experiencia? Es una relación con el Señor, es un encuentro con el Señor, es conocer al que murió en el Calvario y que no nos pase como los atenienses, que estemos adorando a un Dios que no conocemos. Hermanos, nosotros tenemos que empezar a conocer a ese Salvador que murió por nosotros, para que tengamos una relación, porque no es solamente conocerlo en la teoría, eso no es lo que nos va a llevar a la salvación. Lo que a nosotros nos va a llevar a la salvación es una relación con Él, que podamos escuchar su voz, que nos habla a la conciencia y que cada vez que nosotros oremos y le pidamos al Señor en oración por una pregunta, algo, una duda que tengamos, y el Señor nos las pueda contestar. Esa es la experiencia. Y cuando tengamos esa experiencia, nuestra fe va a crecer. Vamos a estar confiados. Y cuando vengan las pruebas más severas que vengan, vamos a decir confiadamente, yo sé en quién he creído. A eso nosotros tenemos que llegar. ¿Ok? Bien. Ahora, hermanos, a pesar de toda la oposición en contra de la verdad, el mensaje final de Dios será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque así lo dice la lectura bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Lo ven? ¿Cuál es ese mensaje que se va a predicar? ¿Cuál es ese evangelio del reino que se va a predicar de acuerdo a lo que dice aquí Mateo capítulo 24, versículo 14? Este evangelio, el mensaje final de Dios. Ese es el mensaje que se va a presentar, como lo dice Apocalipsis capítulo 18, el mensaje del cuarto ángel. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. Dice, Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Lo ven? ¿Dónde va a estar el remanente en el tiempo final? De acuerdo a estos versículos. Hermano, no va a estar metido en una iglesia. Va a estar huyendo por causa de la persecución, como lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Y por lo tanto, no van a estar en ninguna iglesia. Porque el Señor manda a su pueblo a salir ¿de dónde? De Babilonia. Y Babilonia va a ser formada con todas las iglesias unidas en puntos comunes de doctrina. Iglesias que apostataron de la verdad. Esas iglesias van a formar esa gran Babilonia. Pero dice la palabra de Dios que que pareciera que esa gran Babilonia va a tener el triunfo, ¿sí o no? Pero dice finalmente, hermanos, que el Señor va a vindicar su poder, como lo dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Babilonia va a caer. ¿Y va a caer por qué? Porque la verdad va a triunfar sobre el error. ¿Ok? Escuchen lo que dice el conflicto de los siglos, que es la cita del $1.000.000, así le llamo yo a esta cita. Escuchen esta cita, la cita del $1.000.000. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Oh, hermanos, el Señor va a utilizar a los humildes, a los que se dejen dirigir por el Señor, aquellos que tengan un corazón humilde, dispuestos a ser enseñados por el Señor. O sea, los orgullosos aquí no van a tener lugar, ¿verdad? Habrá hombres de fe y de oración. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero dice aquí, hermanos, que habrá hombres de fe y de oración. Miren esto, qué importante. Hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos, o sea, impulsados a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, número 1. Las invasiones del espiritismo, número 2. Y número 3, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Y sigue diciendo, admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus pecados, por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿Lo ven, hermanos? Qué tremendo que muchas personas, dice que miles y miles de personas que nunca habían oído palabras semejantes, es decir, un mensaje, el mensaje final de Dios, el mensaje de los tres ángeles, personas que nunca han escuchado eso, van a escuchar esas palabras. Porque este mensaje va a ser proclamado, como lo leímos en el mensaje del cuarto ángel,
con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en ocasión de la lluvia tardía, unido con los que prediquen este mensaje, hermanos, eso va a ser el clamor de medianoche, el potente pregón del mensaje del cuarto ángel. Por eso es que muchos van a saber, el mundo va a conocer qué es lo que ha de acontecer. Por eso, hermanos, que tenemos que prepararnos, porque si nosotros no nos preparamos, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor va a levantar a otros. Si nosotros no damos la talla, el Señor va a levantar a otros para terminar esta obra que nosotros no hemos concluido. Por eso dice el Señor, el que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Bueno, termino ya con 2 citas más, este mensaje en la página 670. Escuchen bien, hermanos, esta cita ya concluyendo este capítulo 39 del conflicto de los siglos. Dice, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. O sea, este mensaje no va a ser predicado tanto por los argumentos, dice aquí, sino va a ser un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios. O sea, estos siervos de Dios van a estar iluminados, con semblantes iluminados, y van a predicar este potente pregón del mensaje del cuarto ángel, pero ungidos con el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Y a veces nosotros pensamos que cuando nosotros hacemos la obra misionera, a veces nos pasa, quizás pensamos, oye, a lo mejor el panfletito que le estoy dando, a lo mejor lo van a botar. O ese periódico que hemos mandado, o esos IDDN que se mandan semanalmente, ¿quién sabe cuántos irán a votar esos periódicos? ¿Cuántos no han llamado aquí a la oficina airados? Porque ¿por qué le mandamos ese periódico de 28 páginas? Oh, hermanos, pero esa gente airada, quizás algún día se van a dar cuenta de que esas palabras eso que leyeron, van a darse cuenta, oye, pero esto es verdad. Estos loquitos que están predicando este mensaje, esta gente, ¿verdad?, tienen la verdad. Oye, voy a buscar ese periódico, ¿dónde están esa gente? Para consultarles sobre lo que está aconteciendo. Escuchen bien, los argumentos ya fueron presentados, sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. Y termina diciendo, a pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Gloria al Señor por eso. Hermanos, para el Señor no hay nada imposible. El Señor ha prometido que el mensaje va a ser dado. Así el diablo se oponga, pero este mensaje va a ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y saben qué? Ya para terminar, en el libro Hechos de los Apóstoles hay una cita que quiero compartirles. Fíjense, hermanos, contra qué lucha el mensaje de Dios. Contra cuánta oposición no lucha el mensaje de Dios, el mensaje impopular que Dios nos ha dado a nosotros. En la página 480 de este libro, Los Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente: si la iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, y este es el capítulo que habla de la iglesia triunfante, que es el último capítulo de este libro, Los Hechos de los Apóstoles. Si la iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. La hará una gloria eterna,
un regocijo para muchas generaciones. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. ¿No decimos amén por eso? Aunque a veces ha parecido sufrir retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. Gloria al Señor. Y sigue diciendo esta cita. Cuando el mensaje de Dios lucha con la oposición, Él le presta fuerza adicional para que pueda ejercer mayor influencia. O sea, hermanos, que la oposición no es excusa para presentar el mensaje. El Señor siempre le va a dar fuerza adicional a su palabra, a su mensaje. Dotado de energía divina, podrá abrirse camino a través de las barreras más fuertes y triunfar sobre todo obstáculo. Así termina esta preciosa cita, hermanos. Estas son las buenas noticias que nos da el Señor. Estas son las buenas noticias que nosotros debemos tomar. ¿Para qué? Hermanos, para que no tengamos temor. Como lo dice el himno, ¿verdad? No te dé temor, ¿verdad? No te dé temor, sufrir por Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto se va a terminar. Aunque este monstruo religioso se levante y esté por aplastarnos, acuérdense, hermanos, que así como Goliat se levantó para destruir al pueblo de Israel, hubo uno pequeñito que luchó contra ese gigante y lo venció. Asimismo, ese pequeño remanente se va a levantar en contra de ese monstruo religioso y va a triunfar sobre todo obstáculo que se levante. Hermanos, y así como dijo Francisco, el Papa Francisco, no sé si ustedes se acuerdan una vez que él dijo, cuando estaba convocando a todos los líderes del mundo para que se educara, o sea, un plan de educación diferente para los niños. No sé si ustedes se acuerdan de esa reunión, que él iba a hacer, pero gracias a la enfermedad no se dio esa reunión. Pero el Papa Francisco había dicho que, bueno, que no daremos un paso atrás, o sea, con toda su osadía, ¿no? Hermanos, así como si él dice eso, nosotros tampoco vamos a dar un paso atrás. Eso tiene que estar, hermanos, en nuestros genes, en nuestro ADN tiene que estar eso. Tenemos que estar afianzados en esta verdad para que cuando esa prueba venga, nosotros podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque este mensaje que tú nos has confiado a nosotros, este mensaje final de Dios, finalmente va a triunfar sobre el error. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dado un precioso mensaje, esta responsabilidad de comunicar al mundo esta preciosa verdad. Señor, te rogamos a que a pesar de toda la oposición que se pueda levantar, a pesar de todos los obstáculos que puedan surgir, que nosotros no nos desanimemos y que estemos dispuestos, Señor, a seguir adelante, porque sabemos que la predicación de este mensaje o el avance de esta obra nunca se ha atrasado. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a que podamos perseverar en esta verdad, en este mensaje que tú nos has confiado y que seamos santificados por esta verdad, que podamos, Señor, que nuestros caracteres puedan ser transformados y también que nosotros como pueblo formemos parte de ese pequeño remanente que a pesar de que va a sufrir una gran persecución, una gran oposición, que nosotros estemos afianzados en la verdad. Señor, ayúdanos porque somos débiles, tenemos nuestras flaquezas, pero en ti somos más que vencedores. En ti, Señor, tenemos la victoria ganada porque tú nos has dicho en tu palabra que mía es la guerra, mía es la batalla. Gracias, Padre Celestial, por tu preciosa palabra y ayúdanos a que no nos falte la fe en estos tiempos finales, porque dice tu palabra que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, pero que nosotros seamos de ese grupo que va a tener fe y va a estar afianzado en esta verdad y a pesar de que
hasta nuestros seres queridos nos traicionen y nuestros hermanos, que ojalá que ninguno de los que estemos aquí pase por esa terrible experiencia, pero aún así, Señor, que nosotros estemos firmes en la verdad, que estemos afianzados en esa verdad, porque eso es lo que es el sellamiento, un afianzamiento en la verdad, como lo dice tu palabra. En esta hora, Señor, te rogamos que tú bendigas a cada familia aquí representada, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño. Señor, guárdanos con tu poder, cuídanos y protégenos como hasta ahora tú lo has hecho. Y así como tú nos has traído hasta aquí, Señor, desde el pasado, síguenos conduciendo, Señor, con tu presencia hasta que llegue esa terrible crisis que viene sobre este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a que podamos caminar contigo, a que podamos tener esa experiencia que necesitamos tener antes de que llegue esa gran prueba sobre el pueblo de Dios. En esta hora, Señor, te pedimos una bendición también por los alimentos que hemos de compartir a continuación, y quédate con nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar siempre meditando en tu palabra, en esa preciosa palabra que santifica el alma. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal, porque te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.